a la clase donde hemos quedado. Vamos a partir de lo que son los desplazamientos de la demanda, ¿ya? Bueno, tomando en cuenta que nos han dado este ejemplo, ¿ya? Podemos decir que nos han dado esta ecuación en principio, ¿ya? Esta ecuación, ¿no? ¿No es cierto? Y conforme nos han dado una ecuación de demanda, podemos construir lo que es una pequeña tabla, ¿ya? Y en base a unos precios también que nos podrían haber dado, vamos a poder desarrollar lo que es esta tabla, ¿ya? Por ejemplo, ya, bueno, empezaremos construyendo esta pequeña tabla, ¿ya? Sustituyendo cada valor de cada precio en esta ecuación, por ejemplo, 150, 150 menos 10. Vamos a poner en principio el primer precio que nos dan, en este caso 6, ¿ya? Si alguien está haciendo seguimiento con calculadora, 10 por 6, 60. 60 menos 150 nos va a dar un valor de 90, ¿no es cierto? Y nos da 90. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestro primer dato para construir, ¿no? La tabla, ¿ya? Y vamos a ir reemplazando con cada valor que nos den. Vamos a ir poniendo el tema de... Nos va a dar un valor, ¿ya? Esa cantidad demandada, ¿ya? Y vamos a tener luego 70, a reemplazar aquí 8, al reemplazar 10 vamos a tener 50, al reemplazar 12 vamos a tener 30, ¿no ven? Porque nos va a dar 120 menos 150 nos va a dar 120, ¿no? Tal vez tienen aquí alguna duda, alguna pregunta. No es muy complicado construir esta tabla, ¿no? Esta recta, ya una vez teniendo estos datos para este cuadro, vamos a comenzar a puntear, ¿no? Nuestros datos, es decir, miren, un precio de 12, donde van a estar aquí nuestros precios, y aquí va a ser la cantidad, ya. Bueno, vamos a un precio de 12, se consume una cantidad de 30 unidades, ¿no? A un precio de 10 se consume una cantidad de 50 unidades, a un precio de 8 una cantidad de 70, a un precio de 6 una cantidad de 90, ¿ya? Y como ya tenemos estos puntos, nuestros puntos referenciales, ya podemos trazar nuestra recta, nuestra famosa curva de demanda, ¿no? Esta curva de demanda está en función a esta ecuación, ¿no? Nuestra cantidad de demanda 1, ¿ya? Donde vamos a reemplazar posteriormente todos los datos que nos den de los precios, ¿ya? Y tenemos ahí. ¿Ya? Tal vez tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿O quieren que vaya un poco más lento? Tal vez los estoy complicando un poco. Ya, bueno, miren, y como ya tenemos nuestra primera curva, lo que hemos hecho la clase de ayer ha sido podernos mover dentro de esta curva, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si el precio baja de 10 a 8, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Ahí está ocurriendo un movimiento dentro de esta curva, ¿no ven? Es decir, miren, está bajando de 10 a 8, ¿qué va a pasar? Si baja el precio, ¿cuáles son la principal ley de demanda? Para el caso de bienes inferiores o bienes básicos, lo que ocurre es que si baja el precio de un bien, por tanto, la demanda en cuanto a cantidad va a aumentar de ese bien, ¿no ve? La cantidad, ¿ya? Entonces, si está bajando de 10, o sea que si en un precio de 10 se consumía 50, por tanto, un precio de 8 ya vamos a consumir 70, es decir, está aumentando en 20 unidades la cantidad, ¿no ve? Está ocurriendo aquí, que un movimiento dentro de esta curva, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ahora, dando continuidad, ¿qué pasaría
si esa misma ecuación ocurre lo que se llama esto un shock, ¿no? Y dicen, miren, ahora las personas ocurre tal vez algún shock, puede ser el tema de ingresos y los ingresos empiezan a reducir, el tema del producto también empieza a perder, digamos, su moda o las personas dejan tener expectativas en cuanto a un producto y dicen, miren, está ocurriendo un shock, por tanto, se va a crear otra ecuación, ¿ya? Nos van a dar otro punto referencial, ¿ya? Y este punto referencial nos va a dar una proyección de qué, de que tenemos que construir otra tabla, otros datos para tener nuestra nueva tablita, ¿ya? Y tenemos lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, con esta ecuación, a los precios que nos daban, a ver, para que nos recordemos, ¿ya? Miren, estos son los precios que nos dan. Ya, estos son los precios que nos dan. Ya, ahora podemos reemplazar a cada uno de los datos que tenemos. Y en cada ecuación podemos reemplazar los precios. Es decir, miren, una cantidad demandada de 2 ya, va a ser igual a 80 menos 5P precio, ¿ya? Ahora bien, reemplazaremos en cada uno de ellos, ¿ya? Y quien me está siguiendo con calculadora va a confirmar que los datos son reales, ¿no? Que no necesitamos calculadora en este caso, porque simplemente sustituir y son operaciones básicas, ¿no? A ver, 80 menos 5. Reemplazaremos el precio, por ejemplo, pondremos 8, ¿ya? Reemplazaremos el precio de 8, un precio de 8. ¿Qué ocurre un precio de 8? 5 por 8, 40. Ya, menos 80 menos 40 nos va a dar 40, ¿no es cierto? Cantidad demandada. Cantidad demandada 2 nos va a dar igual a un precio de cantidad demandada. Nos da igual a 40, ¿no? ¿No es cierto? 40 y ahí está, miren. Ya, por ejemplo, ya ahí. Ya está, ¿no ve? A un precio de 8, una cantidad demandada va a ser igual a 40, ¿no? ¿No es cierto? ¿Están observando? Se ve, ¿no? Un precio de 40, perdón, un precio de 8 nos da una cantidad demandada de 40. ¿Y eso hace qué? Si reemplazamos todos nuestros datos, es decir, todos los precios que nos han dado en esta ecuación, es decir, pues reemplazamos 6 por 5, 30, menos 80 nos va a dar 50. Reemplazamos 12 por 5, 60. 60 menos 80 nos va a dar 20, por tanto ya tenemos todos los datos que nos da. Y con esta nuevos datos ya podemos tener otros puntos referenciales. Mira, ¿no? Un precio de 12 se demanda una cantidad de 20, ¿ya? Miren, un precio de 12 una cantidad de 20, un precio de 10 una cantidad de 30, un precio de 8 una cantidad de 40, un precio de 6 una cantidad de 50, ¿no? Teniendo todos en cuenta estos datos, ya podemos trazar nuestra nueva curva de demanda, ¿no? Nos está dando otro punto, ¿ya? Nuestra curva de demanda. 2. Y esta es la curva de demanda 1. La curva de demanda 1. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Miren, ¿qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido un desplazamiento, ¿no ven? No sé si está claro esta parte, miren. Ha ocurrido un desplazamiento. Nos han dado una nueva ecuación, la cual está permitiendo que haya nuevos puntos referenciales,
Y esto está generando que haya un desplazamiento en la curva curva de demanda 1 a curva de demanda 2, ¿no ve? ¿Ya? ¿Y qué pasaría? A ver, nos ponemos tal vez unos ejemplos hipotéticos. ¿Qué pasaría si a un precio de 7, es decir, las mismas personas a un precio constante, diríamos, ¿no? A un precio constante y van a ver esto en la mayoría de los libros, cuando se habla de algo constante, siempre le ponen acá arriba una línea, ya, y en este caso vamos a hablar de un precio constante de 7, ya, miren, un precio constante de 7. ¿Qué pasaría si a este precio trataremos de analizar las dos curvas, ¿ya? Por ejemplo, nuestra curva 1, a este precio de 7 se consumía, ¿cuánto? Por ejemplo, 80 unidades, ¿no ve? Se demandaba 80 unidades de ese bien, pero a ese mismo precio, ahora con nuestra nueva curva de demanda, ya, a un precio constante, estaríamos hablando, un precio constante, ahora en este punto se está intersectando, se consume, podremos 45 unidades de ese bien, ¿no? Ha habido una reducción considerable, ¿no? En cuanto ha ocurrido este desplazamiento de la curva de demanda, ha habido un desplazamiento, una contracción, un desplazamiento negativo, un desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? ¿Ya? ¿Está todo claro hasta ahí, compañeros? ¿O hemos ido muy rápido? Son operaciones básicas, ¿ya? A ver, ¿me pueden confirmar si es que lo hemos entendido? ¿Sí? ¿Les escucho? Se durmieron todos. Ya, súper, muchas gracias por confirmar, ya. Se han dado cuenta que no es muy complicado, ¿no? Esta parte de la demanda de construir nuestra pequeña curva de oferta y demanda, ¿no? Ya hemos comenzado con lo que son los desplazamientos, ya los movimientos donde se mueven dentro de la misma curva, es decir, no están ocurriendo desplazamientos, y cuando ya hay shocks, ya, es decir, están ocurriendo algún tipo los ingresos se están reduciendo, podemos tomar en cuenta que también el precio se ha mantenido, pero los ingresos están reduciendo, por tanto, está ocurriendo un shock, y este shock va a ocasionar que haya un desplazamiento, ¿no? Es decir, tenemos que trazar nuestros nuevos puntos referenciales para que nos dé otra curva, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Tal vez se van a dar cuenta, a ver, con la oferta me van a llegar a entender, cuando una curva pasa de ser elástica, es decir, tenemos, ¿no?, en nuestra recta una curva de demanda elástica o completamente inelástica, ¿no? Es decir, o sea, está bien, tiene una pendiente, es más, tiene mayor pendiente, ¿no? A diferencia de una que no tiene tanta pendiente, es decir, esta es la elástica y esta es la inelástica, ¿no? Por ejemplo, esta curva que está dejando de ser técnicamente un poco elástica, se está poniendo más inelástica. Imagínense que esta ecuación empezaría, sería 40 menos 3P, ¿no ven? A un precio de 3P. Esto va a generar que esta curva sea todavía más, lo que diríamos, ¿no? En el lenguaje común sería más parada esta curva, ¿no? Sería un poco más recta, ¿no? Más vertical, ¿no? Tendría una característica más vertical. Ya a diferencia que, por ejemplo, si esto sería unos 180, 190, 4P o cualquier número que ustedes quieran ponerle a esta característica del precio, va a generar también pues que esa curva sea más elástica, ¿no? O sea, que tenga más, sea más, diríamos en nuestro lenguaje, más echadita, ¿no? ¿Ya? Espero que se haya entendido esta parte. Con esta parte de la demanda ya habíamos acabado lo que es el movimiento y los desplazamientos, ¿ya? Y lo mismo ocurre con la oferta, ¿ya? Pero entraremos un poco en contexto de qué es la oferta, bajo qué leyes se rige,
¿Qué factores hacen que se desplace, no? ¿Qué factores hacen que solo ocurra un movimiento? ¿Cuáles son las características de una empresa? ¿Ya? Bien, ahora a ver, me van a confirmar si se está presentando mi pantalla, por favor. ¿Ya? ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí, se ve. Ya, súper, muchas gracias por confirmar. Ya, bueno, comenzaremos con la oferta. Si ya hemos visto la demanda y hemos determinado que la demanda tiene lo que es pendiente negativa, en el caso de los bienes más comunes que se analizan, ¿no? En la microeconomía, ¿no? Como son los bienes básicos o los bienes inferiores, ya en teoría del consumidor se utiliza más, ¿no? El tema de estas rectas, ¿no? El tema de la oferta, pero para sentido común la oferta siempre tiene lo que es la pendiente positiva, ¿ya? Esta es la pendiente positiva, ¿ya? Por tanto, donde está aquí el precio y la cantidad, ¿no ve? La cantidad, ¿ya? Siempre se va a analizar y muchos se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Ya? Miren, una definición básica de lo que es la oferta podemos determinar que los bienes y servicios que pueden ser dados a precios de mercados, o sea, bienes que sean del productor, del comercializador en específico, o por un conjunto total de comercializadores, es decir, vamos a analizar desde el productor, desde el oferente individual, y vamos a hacer una sumatoria, así como en la demanda hemos dicho, ¿no? La demanda agregada no es más que la sumatoria de todos los individuos, lo mismo ocurre acá. Ya tenés un conjunto de comercializadores, es decir, los conjunto de vendedores, va a ser la oferta agregada, ¿no? Vamos a ser la sumatoria de todos esos oferentes individuales, ¿ya? Que van a estar determinados en un lugar, ¿ya? A fin de satisfacer sus necesidades. Hay que tomar en cuenta cuáles son, existen unas necesidades que tienen los mismos comercializadores, ¿ya? Podemos tomar en cuenta que va a definir la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a la venta, es decir, las empresas cuántos bienes y servicios van a poner para que se interactúe, haya un intercambio en el mercado, ¿no? A precios concretos, ¿no? O sea, aquí todavía no se va a analizar el tipo de mercado, ya desde esta óptica de la definición, no vamos a analizar el tipo de mercado, la cantidad o el número que haya, ¿no? Entre cuántos oferentes hay y cuántos demandantes hay, simplemente vamos a analizar el conjunto, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos con la cantidad ofrecida de bienes y servicios, ¿no? La cantidad de productores, lo que hablábamos aquí arriba, planean vender durante un periodo dado a un precio en particular. No necesariamente la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? Siempre van a fluctuar los precios, ¿no? Y estos precios van a fluctuar en cuanto a qué, a cuántos oferentes hay, es decir, cuánto se produce, es decir, la cantidad ofrecida y cuánto se demande de ese bien, ¿no? O sea, siempre va a estar en función de esas características, ¿no? El mercado siempre va a estar regida. Por ejemplo, un ejemplo de ahora, la carne de pollo está bien requerida, ¿no? O sea, hay bastante demanda de la carne de pollo, pero lamentablemente lo que están ofreciendo está reduciéndose poco a poco, ¿no? Y ahí va a ocurrir un punto de equilibrio, ¿no? Donde las personas van a estar dispuestas a pagar a tal precio, pero se ofrece a tal, ¿no? Lo que se va a denominar excedente del ofertante y el excedente del demandante, ¿no? Que lo vamos a entender un poco más en lo que es el punto de equilibrio, ¿no? ¿Ya? La curva de oferta, ¿ya? Nuestra famosa curva de oferta muestra una relación entre cantidad ofrecida de un bien y su precio. ¿No ves lo que hablábamos la vez pasada? Esto es lo que denominaríamos la ley de la oferta, ¿ya? Conforme va subiendo el precio de este producto, se sube el precio de este producto, ¿qué nos va a convenir a nosotros como productores? Pues bueno, ¿no? Producir mayor cantidad, ¿ya? Producir mayor cantidad. Producir mayor cantidad. Por tanto, existe una relación, ¿no? Una relación, en este caso, una relación directa, ¿no? Entre cantidad ofrecida, es decir, la cantidad que vamos a ofrecer respecto al precio,
al precio que estén dispuestos a pagar los demandantes para adquirir este bien, ¿no ve? Cuando todos los demás factores que pueden influir sobre la venta planeada de los productos permanecen iguales, es decir, esta ley de precio igual o que va a estar regida por la cantidad, va a ocurrir en el punto de ceteris paribus, ¿no? Donde decíamos que todos los demás factores permanecen constantes, ¿ya? Ahora bien, para entender esta parte, para construir nuestra curva de oferta, tenemos que comenzar a construir nuestra tabla, ¿no? Y nuestra tabla va a ser que va a enumerar las cantidades ofrecidas de cada precio cuando todos los demás factores que influyen en la venta planeada, los productos permanecen iguales, es decir, van a tener, los demás factores van a ser ceteris paribus, ¿no? No van a tener ninguna alteración, van a permanecer constantes, ¿no? ¿Ya? Tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí. Ya para entrar a analizar un poquito los gráficos. Ya, bueno. Ya, si una empresa ofrece bienes y servicios, es decir, la empresa va a tener tiene los factores para producir, ¿no? Y entre uno de esos factores va a tener el tema de la tecnología, ¿no? Para producir. Una empresa siempre al empezar a operar tendría que obtener beneficios, ¿no? Si no, no tendría sentido operar una empresa. Hay que tomar en cuenta también que la empresa va a elaborar previamente, ¿no? Un plan para producir, es decir, cómo producimos y de qué manera vamos a vender también. Es fundamental entender esa parte, ¿ya? Y la tecnología va a jugar un papel bastante importante, ¿no? En el caso de una empresa, porque va a determinar a qué escala puede producir, si es competitiva o no en el mercado. Ya, por tanto, es bastante importante tomar en cuenta el tema de la tecnología, ya, determinar los límites en lo que es pues, es posible producir, ¿no? O sea, aquí va a entrar la famosa frontera de posibilidades de producción, ¿no? O sea, como empresa no vamos a querer producir, competir, si nosotros estamos abriendo una empresa de celulares, por ejemplo, ¿no? No vamos a querer competir al punto de querer dar lucha, ¿no? A Xiaomi, a Apple o a empresas que ya están establecidas en el mercado, no vamos a poder competir si nuestra empresa es nueva, ¿no? Por tanto, vamos a ir escalando poco a poco, ¿no? Ya se ve en el ciclo de vida de una empresa, ¿no? También tiene una empresa un ciclo de vida, ya que lo vamos a ver aquí igualmente, ¿ya? No se preocupen, miren. Vamos con la ley de la oferta, lo que les comentaba, ¿no? Presentada en un sistema de dos ejes, ¿no? Refleja la relación entre precio, determinado bien o servicio o nivel de cantidad ofertada que los vendedores ponen a disposición del mercado. ¿Cuál es la ley de la oferta? Es la relación entre el precio, esa función, es una función directa, que lo que les comentaba. El precio va a estar en función a la cantidad, ¿no ve? Y como tiene una relación directa, va a ir subiendo, ¿no? Va a ir subiendo. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de, como que tiene una relación directa, siempre va a tener pendiente positiva, es decir, a un precio, las personas van a demandar tal cantidad. Y si sigue subiendo el precio, por tanto, nosotros vamos a seguir produciendo y como el precio está elevado, la cantidad también va a aumentar, ¿no? Y como empresa nos va a convenir seguir produciendo, ¿ya? Eso que quede claro, ¿ya? Ahora, analicemos un poco de la oferta individual, ¿ya? Bueno, podemos tomar en cuenta la oferta de la empresa A, la oferta de la empresa B y la oferta de la empresa C, ¿ya? Podemos determinar que, miren, el precio por fanega, ponemos en ejemplo esto, ¿no? Fanega de soya y la fanega de soya ofrecida por año, mire, a un precio de 170 a un precio de 1.75, podemos ponerle precio del dólar, ¿no? Se producía 10.000 fanegas, ¿no? Por año, ¿ya? Pero imagínense que el precio va subiendo, ¿ya? El precio empieza a subir.
el precio empieza a subir y, por tanto, la cantidad que nosotros como empresa vamos a producir también va a aumentar, ¿no ve? O sea, nos va a convenir a nosotros aumentar porque el precio está subiendo, ¿ya? En el caso de una empresa individual, miren, en el caso de la empresa B, ¿cómo maneja? Miren, a un precio de 1,75 produce 5.000 fanegas, ¿no? De soya, y a un precio de 3 está dispuesta a producir 10.000, ¿ya? Ahora bien, miren, en el caso de una empresa C, una empresa productora C, a un precio de 75 está dispuesta a producir, a 1,75 está dispuesta a producir 10.000 panegas, ¿ya? Que se asemeja con la empresa A, pero a un precio de 3 puede producir 25.000, ¿no ve? O sea, en común, pero a un precio de 3 la empresa C ya no es tan competitiva y solo produce 25.000, ¿no ve? Debe tener diferentes limitantes esta empresa C. Por eso es que se ve limitada en este punto, ¿no? Ya debe tener diferentes factores o algunos impedimentos que tiene esta empresa. Por eso un precio de 3 solo produce esta cantidad, ¿no ve? No es tan competitiva como la empresa A, ¿no ve? Y como son diferentes empresas que producen, tienen diferentes características para producir, se ven afectadas, ¿no? Y por tanto, ahora para analizar lo que es una demanda agregada, perdón, una oferta agregada en este caso, vamos a hacer la sumatoria de todas ellas, ¿no? Por ejemplo, miren, las cantidades ofrecidas, ¿ya? A un precio, miren, de 3, hemos dicho que van a ser las sumatorias, ¿no? Van a ser las sumatorias. Miren, a un precio de 3 de la empresa A, 30.000, de la empresa B, 10.000 y de la empresa C, 25.000. Ahora bien, miren, a un precio de 3 de la empresa A es 3.000, de la empresa B 10.000 y de la empresa C 25.000, ¿no ven? Entonces 65.000. A un precio de 1,75, la empresa A ofrecía 10.000, la empresa B 5.000 y la empresa C 10.000 y 25.000, ¿no ven? Ya vamos a tener nuevos puntos referenciales ya con la sumatoria de todas las demandas, de todas las ofertas individuales, ¿no? Ya vamos a poder construir nuestra oferta de mercado, ¿ya? A un precio de 1,75, la sumatoria de todo en común, o sea, como una especie de promedio estaríamos sacando 25.000, ¿no? A un precio de 3, 65.000, ¿no ves? Ya la oferta de mercado. ¿Ya? ¿Todo está claro hasta ahí, compañeros? ¿O tienen alguna duda? A los que están presentes. ¿Ya? Bueno, continuamos entonces. ¿Ya? Bueno, ahora vamos construyendo nuestra pequeña tablita ya para la oferta. Ya donde podemos tomar en cuenta el precio y la cantidad, ¿no? Y aquí nuestros diferentes puntos referenciales que podemos tener para graficar nuestra curva de oferta. Ya, por ejemplo, 100 y 5 en un punto de A, un precio de 100, se consumen 5 unidades, ¿no? Desde acá va a comenzar. A un precio de 200, 10 unidades, ¿ya? Podemos aquí graficarlo, miren, no lo han tomado en cuenta, podemos graficarlo. Ya un precio de 210 unidades, un precio de 315 unidades, ¿no? Ahí. Y ya vamos a tener nuestra curva de oferta, ya vamos a poder trazar nuestra famosa curva, ¿ya? Ahora, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Si el precio es alto, por tanto, nuestras ventas van a ser rentables, es decir, si el precio es alto, vamos a incrementar las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas son rentables y la cantidad ofrecida también va a ser elevada, ¿no? Es decir, como empresa vamos a seguir produciendo más y eso les recalco una y otra vez para que se quede y es de sentido común, ¿no? Parece de sentido común, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, que cuando el precio esté elevado, la empresa va a subir las ventas y por tanto la cantidad que la empresa va a empezar a producir va a ser más y más conforme vaya pasando el tiempo, ¿no?
¿Ya? Con esta tabla podemos entender esa parte, ¿ya? Ahora bien, hablaremos un poco de los desplazamientos, ¿ya? ¿Qué hace que una curva de oferta se desplace? Existen factores, ¿no? Estos son los factores. Si bien en la demanda hablábamos de factores como el tema de está en función a los factores como los gustos, tema de los ingresos, otros tipos de bienes, las necesidades, ¿no ve? Están regidos a estos tipos de factores, pero en la oferta los tipos de factores cambian, ¿ya? O sea que la oferta va a estar en función a los factores, a la tecnología, ¿ya? Al número de vendedores que hay en el mercado, es decir, o sea, cuántos competidores tenemos, el precio de bienes relacionados, es decir, si conviene o no producir. Otro factor importante son las políticas políticas económicas de gobierno, ¿no? Es decir, imaginen que hay una política restrictiva que nos afecta a nosotros. Las políticas de alguna manera van a determinar cuánta inversión y cuánta producción hay en un país, ¿no? Y siempre van a estar regidas, ¿ya? Elementos especiales, ¿no? Pues el aumento de los factores, ¿no? Aquí van a intervenir mucho el tema de los factores. Imagínense que suban algunos insumos, algunos precios de algunos insumos con los cuales trabajamos, va a afectar, ¿no ve? Ya algunos elementos especiales, ya puede ser que haya malas campañas, es decir, en el caso, a ver, ponemos tal vez un ejemplo hipotético, ¿no? En el caso de, eh, a ver, nosotros ofrecemos pollo y imagínense que ocurra algún evento donde digan, ah, está ocurriendo la gripe aviar. Por tanto, ya se deja de producir, es decir, o sea, va a afectar esa campaña negativa, va a afectar que no nos compren pollos y como ofertantes nos vamos a ver afectados con el impacto de eso, ¿no? Por eso es bastante importante analizar todos esos factores para analizar la oferta, ¿no ve? Y en función a qué factores está. Y estos son los factores principales que hacen que nuestra famosa curva de oferta se empiece a desplazar, ¿no? Ya sea se contraiga o se expanda, ¿no? Es decir, o sea, empiece a tener un desplazamiento negativo o un desplazamiento positivo. Por eso es bastante importante, ¿no? Esa parte analizar, ¿ya? Si va a tener un desplazamiento negativo en este caso, miren, tal vez para analizar aquí y me entiendan de qué manera puede afectar un desplazamiento. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una curva de oferta sub 0 y una curva de oferta sub 1, es decir, se está desplazando hacia arriba, ¿no? Es decir, el desplazamiento está ocurriendo hacia la izquierda, está ocurriendo una contracción, un shock negativo. Ya, miren, este es el shock negativo, ya. Y, y miren, si antes a un precio, pónganle a un precio de 7, a un precio de 7 se consumían 2.000 unidades de ese bien, con nuestra curva 1, con nuestra curva 1. Ahora, con la curva 2, miren, a ese mismo precio, si la demanda se va a mantener constante, es decir, no, los demandantes van a querer seguir consumiendo ese precio, ahora con la curva de oferta 1, vamos a poder consumir, pónganle que es un punto medio, 1.500 unidades de ese bien. ¿No ve? Y miren, por ejemplo, analizamos por el lado del precio. Miren, a un precio de 5, nos convenía ofrecer 1.000 unidades de ese bien, pero ahora con el shock que está ocurriendo de la oferta, a un precio de 6, es decir, el precio está subiendo y a esa misma cantidad se va a consumir 1.000, ¿no ve? Pues se está incrementando el precio, ¿no ve?
¿Estamos entendiendo esta parte? No sé si me pueden confirmar, o tal vez quieren que vaya con ejemplos más simples. Eh, a ver, los escucho si es que tienen alguna duda. Ya, bueno, continuamos entonces. Miren, se puede desplazar, en principio puede haber un crecimiento en la curva de oferta, o puede haber y también puede haber una contracción, ¿no veo? O sea, siempre van a ocurrir los movimientos, los desplazamientos, y se van a empezar a mover dentro, ¿no? Miren, por ejemplo, podemos hablar que la oferta en principio puede tener, puede comenzar acá, ¿no? La oferta sub cero. Y puede ocurrir que haya unos factores tecnológicos, es decir, que haya unas mejoras en la tecnología y nuestra curva de oferta se va a desplazar a este lado, ¿no? O sea, puede haber diferentes factores, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Los factores, pueden haber algunas variaciones en estos factores, generando que los que desplacen, ya sea positivamente, en este caso, por ejemplo, podemos hacer un desplazamiento positivo. A ver, pongamos ejemplos, tal vez, en el caso tal vez unas empresas que producen zapatos, y han salido unas máquinas que vienen a producir los zapatos más rápido, es decir, costuran más rápido. Por tanto, está ocurriendo un desplazamiento positivo. Imagínense que conforme vaya pasando el tiempo, aparezcan mejores tecnologías de otra máquina que, digamos, si es que una máquina producía 1000 zapatos en una hora, ahora esta máquina puede producir 10.000 zapatos en una hora. Por tanto, la oferta se va a seguir desplazando, ¿no? Es decir, va a tener un nuevo desplazamiento. ¿Ya? Un nuevo desplazamiento. Ya de la oferta, ya vamos a tener un nuevo punto de oferta 2. Pero imagínense que los zapatos que hacemos nosotros en algún punto se vean afectados, es decir, el tema del precio del cuero suba así, o sea, el precio suba abismalmente, haciendo que la curva de oferta empiece a contraerse, ¿ya? Y suban el precio de los insumos de otros bienes con los cuales nosotros producimos esos zapatos. El hilo, por ejemplo, empieza a subir. El tema de la suela empieza a subir. El tema imagínense que se arruinen las maquinarias y que se empiecen a quedar obsoletas y por tanto las empresas que producen las maquinarias iguales cierren. ¿Qué va a pasar? Nuestra curva de oferta se va a empezar a desplazar al otro lado, ¿no ve? O la oferta 3 va a tener una contracción. Esa contracción puede ser un desplazamiento negativo, ¿no ve? Imagínense que la empresa ha ido creciendo y en algún punto tenga que volverse a desplazar y todo lo vamos a ver en un mismo gráfico, ¿no ves? Es decir, miren cómo ha avanzado la oferta y se ha empezado a ir hacia el otro lado, ¿no ves? Es decir, ha tenido un crecimiento y luego ha tenido una contracción también, ¿no ves? O sea, la economía funciona así. ¿No es cierto? O sea, va a empezar en algunos puntos a crecer, crecer, crecer. Es como el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, está creciendo desde 5, podemos decir, ¿no? Del 3.2%, 4.1%, 5%, y ocurre algún evento, alguna externalidad que hace que se vea afectada, ¿no? Y por tanto el Producto Interno Bruto cae al 1.2%, ¿no? Y empezamos de nuevo el proceso de crecimiento, ¿no? Y algún evento puede ocurrir y puede volver a caer, ¿no? O sea, se va a volver a contraer, ¿no ve? Espero esté claro esto. Ya, continuaremos, a ver. Ya, ¿cuáles son, a ver, algunas de las características que hacen que se desplacen? Ya, tal vez entrando un poquito más específicamente a los desplazamientos, cuando aumenta la oferta o se reduce la oferta, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra oferta 1, ya está con S porque en inglés la oferta es suple, ¿no? Lo van a encontrar ahí con los libros con S, ya. S1, suple 1, estaremos hablando de oferta 1, ya. Miren, aquí ha comenzado, ya. Miren que está con oferta sub 0, ya. Oferta sub 0. Esta es nuestra curva de oferta. Ya, miren, a ver, por ejemplo, vamos, miren, cambio, ojo que la verde es el aumento y la
rojita, nuestra flecha roja es la reducción o la contracción, ¿ya? El cambio de los precios de los insumos, ¿ya? Si el precio de un insumo usado en la producción de A sube, por tanto, nuestra oferta va a reducir, ¿no ve? Es decir, los insumos que usamos para producir un producto, como les comentaba en el tema de la producción de zapatos, imagínense que el tema de la suela sube, va a afectar. Por tanto, se va a reducir, ¿no ve? Nuestra curva de ofertas se va a ver afectada y se va a empezar a contraer. Ya, ahora, ¿qué ocurre con el tema del... A ver, si el precio del insumo usado del producto baja, es decir, o sea, el tema de la suela, imagínense que esa goma, o en el caso ese caucho que utilizan para las suelas, hay una mejora tecnológica. Y la mejora tecnológica hace que se oferte más suelas hay en el mercado. ¿Qué va a ocurrir? Por lo tanto, va a haber un aumento en la oferta, es decir, o sea, como están ofreciendo más en el mercado, pues bueno, ¿no? O sea, se va a poder consumir y está más barato el mismo adquirir el mismo producto para producir nosotros también. Entonces, la oferta va a empezar a subir, ¿no ven? Es decir, está ocurriendo un desplazamiento positivo. Ahora bien, vamos, miren, con el cambio de precios en bienes relacionados, por ejemplo, si A y B son sustitutos en la producción, es decir, a ver, por ejemplo, en el tema, a ver, vamos con el tema de un restaurante, ¿ya? Imaginemos que hay sustitutos en el tema de un producto, por ejemplo, podemos sustituir la papa por la yuca nosotros, ¿no? Te imaginas que la papa está cara, podemos sustituir este producto, ¿ya? Y ofrecemos, ¿no? Es decir, en vez de papa, podemos sustituirlo por yuca, ¿no? Y si el precio de B baja, es decir, si el precio de un producto A y B son sustitutos, es decir, ponemos la papa y B la yuca, ¿ya? Si el precio de B baja, por tanto, vamos a consumir más yuca, ¿no? Es decir, vamos a desplazar, si se puede sustituir el bien, ¿no? Va a ocurrir un desplazamiento positivo. Ahora, si el precio de B sube, es decir, va a afectar también, ¿no ve? Va a afectar el precio de la yuca, por tanto, se va a desplazar negativamente, se va a empezar a contraer. Ya en el caso de los bienes complementarios, como el típico ejemplo, ¿no? Un ejemplo del azúcar y el café. Ya, si el precio de B sube, se va a desplazar, va a haber un aumento en la oferta, es decir, van a empezar a producir más, ¿no ve? Las empresas. Ahora, si el precio de B baja, por tanto, se va a desplazar negativamente porque ya no conviene producir, ¿no? O sea, las mismas empresas ya no van a entrar a un acuerdo y decir, miren, este precio no nos conviene producir y dejamos de producir, ¿no? Y la oferta se va a empezar a desplazar, ¿no ven? Se va a empezar a contraer, ¿ya? Los cambios tecnológicos. Sabemos que los cambios tecnológicos no ocurren negativamente, es decir, o sea, no retrocedemos, ¿no? Es decir, o sea, no se va para atrás, la tecnología siempre va para adelante. Entonces, por tanto, las mejoras tecnológicas siempre van a hacer que el cambio que aumente, o sea, sea de crecimiento, es decir, la oferta empiece a desplazarse positivamente, ¿no? O sea, siempre ver hacia la derecha, ¿ya? Cambios en las expectativas, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, siempre las expectativas se rigen, van fundamentalmente a cómo es el futuro, ¿no? Es decir, si se espera que baje el precio de A en el futuro, es decir, como ofertantes, se va a esperar a que baje el precio, vamos a empezar el precio de los insumos que adquirimos, por ejemplo, a través de esa óptica, el precio de los insumos que adquirimos, vamos a comprarlos más, generando que ocurra un desplazamiento positivo. Ahora, en el tema de los insumos, digamos, si se espera que se suba el precio, vamos a dejar de producir menos, ¿no? Es decir, la oferta va a empezar a reducirse, va a ocurrir un desplazamiento negativo, ¿no? Ahí se va a incrementar el precio, ¿no ves? Se va a incrementar el precio,
y se va a tener que consumir a esa misma cantidad, ¿no ve? Ya está subiendo el precio, lo que se veía aquí, ¿ya? Tal vez esta parte no me están logrando entender. A ver, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, mire, ha ocurrido un desplazamiento negativo, es decir, un desplazamiento, ha empezado el desplazamiento negativo, una contracción, y miren, si bien a un precio de 5, con nuestra oferta inicial, se producían 1000 unidades, ahora a un precio de 6 se siguen produciendo esas 1000 unidades, ¿no ve? Es decir, ha subido el precio, está ocurriendo un desplazamiento negativo, ha subido el precio y se tiene que consumir, tiene que producir esa misma cantidad, pero ya con un precio elevado, ¿no ve? Eso es lo que influye acá. El tema de las expectativas es bastante importante eso, ¿no? El cambio de número de productores, ¿ya? Si aumenta el número de productores de A, es decir, la oferta, ¿ya? Tal vez desde el punto de vista analítico, ya va a ocurrir un desplazamiento. O sea, si hay más productos que se ofrecen con las mismas características que nosotros estamos requiriendo, va a aumentar la oferta, un desplazamiento positivo, ¿no ve? O sea, en el mercado va a haber más productos que se ofrecen, ¿no ve? Por tanto, el número de productores va a influir, o sea, va a ocurrir un desplazamiento creciente, es decir, como hay más productores, más cosas que se ofrecen en el mercado, va a generar ¿qué? Que haya más competencia, ¿no? ¿Ya? Ahora, si disminuye el número de productores, es decir, se va a empezar a contraer la curva de oferta, ¿no? La curva de oferta va a empezar a ir hacia el otro lado, ¿ya? Es bastante importante analizar esa parte, ¿no? De qué cosas hacen que la oferta se desplace, ya sea aumente o disminuya o crezca o se contraiga, ¿no? La economía es bien importante analizar esa parte. ¿Qué factores hacen que aumente, sube o baje, ¿no ve? ¿Está claro, compañeros? A ver, un segundito, por favor. Un segundito. Ya, ahora sí, a ver, me van a confirmar si se escucha y se está presentando, por favor. Si se escucha esto, pues todo igual. Ya, muchas gracias, ya. Ahora, continuaremos, miren. Por ejemplo, aquí, miren, estamos frente a un ejemplo, miren, ¿no? Un precio de 1.50, la cantidad ofrecida era 0, es decir, no convenía producir, pero ya con el programa 2, el programa de la oferta 1, es decir, nos pueden dar otro tipo de, otra ecuación, como hemos visto en el ejemplo de la demanda, nos pueden dar otra ecuación, ¿no? Va a ocurrir un desplazamiento, ¿ya? Y a un precio de 1.50 ya las empresas empiezan a ofrecer una cantidad de 5.000, ¿no ve? Un precio de 1.75, es decir, miren, precio de 1.75 con la oferta 1, con la oferta 0, mejor dicho, con la oferta inicial en este caso, se produce un 10.000. Pero con el programa 2 está ocurriendo, ya sea puede haber una mejora agraria, tal vez mejora de la semilla, ¿no ve? Hemos hablado de diferentes factores que pueden influir para que la oferta se desplace. Miren, a un precio de 1.75, ahora ya se ofrece 23.000. ¿No ven? O sea, ven, o sea, cómo esas mejoras tecnológicas hacen que se produzcan mayor cantidad y se ofrezca mayor cantidad en un mercado. ¿No ves? Es decir, es bastante importante, ¿no? Esa parte de los factores y cómo influyen en los desplazamientos. En este ejemplo estamos viendo desplazamiento positivo, desplazamiento creciente, ¿no? ¿No es cierto, compañeros? Es bastante importante esta parte, ¿ya? Ahora vamos con esta parte, ¿ya?
El proceso de comercialización, aquí vamos a analizar, y esto quiero que me pongan bastante atención, y esto se lo ve en proyectos, lo van a ver un poco a profundidad. Esto lo tienen que analizar a profundidad en proyectos, ya cuando, cómo es la vida de una empresa, ¿no? En el caso de proyectos igual se analiza esa parte, ¿ya? Siempre tiene 4 características ya el tema de una empresa, ¿ya? Miren, por ejemplo, vamos a analizar que el proceso de comercialización en el que el oferente dispone sus productos en el mercado a precios específicos en un tiempo determinado con la finalidad de cubrir sus necesidades, es decir, cuáles son las necesidades del oferente, del que oferta sus necesidades, es el rendimiento económico, es decir, tiene que tener réditos, la rentabilidad, tiene que ser rentable el tema de la empresa, el tema de el precio, si el precio es lucrativo o no, ¿no es cierto? O sea, un precio que no conviene, no va, vamos a dejar de producir, ¿no? Un precio bajo, lejos de generar beneficio, va a producir unas pérdidas a la empresa, ¿no? Por tanto, tal vez analizando desde el punto de vista del ingreso, miren, es el dinero que el oferente recepciona por la comercialización de bienes y servicios. El egreso es el dinero que el oferente invierte para el proceso productivo y comerciales, ¿no? Es decir, lo que ingresa a la empresa y lo que sale para producir, ¿no? ¿Ve? Es decir, lo que ingresa versus lo que sale, lo que egresa, ¿no? Lo que entra versus lo que sale, ¿ya? Bueno, hay que tomar en cuenta que un proyecto, ya, a ver, lo ponemos ahí con este ejemplito, y un proyecto en su fase inicial, ya, hablaremos aquí del desarrollo, ¿no? Y en este desarrollo, a ver, ponemos con un proyecto, ¿ya? Desarrollo. El desarrollo. Y este desarrollo hace que básicamente comienza con el proceso de papeleo, ¿ya? Proceso de papeleo. Se va a identificar nuestro proyecto, qué tal, se va a identificar el tema de la empresa, ¿no? O sea, qué se va a producir, todos esos factores. Se analiza bastante, ¿no? El tema de los insumos que va a necesitar y todo eso, ¿ya? Y en este punto, cuando ya la empresa empieza a funcionar, una vez que ocurre este proceso, vamos a determinar que en el desarrollo, que como nuestra empresa está comenzando ya a incursionar en el mercado, la empresa o los ofertantes, vamos a determinar que las ganancias, como en todo, ¿no? Que las ganancias, determinar que los ingresos son menores a los egresos, ¿no? En este punto. En esta fase de desarrollo, cuando la está empezando a caminar la empresa, los ingresos son menores a los egresos, ¿no? Es decir, está ocurriendo, estamos teniendo menores ingresos de la comercialización y estamos sacando más, ¿no? Es decir, o sea, estamos invirtiendo más en lo que son los procesos productivos, es decir, estamos comprando más insumos y no estamos vendiendo en este punto, ¿no? Está empezando a andar nuestra empresa. Ahora bien, la introducción, bueno, con el crecimiento, miren, conforme vaya subiendo, ya vamos a tomar en cuenta que ya nuestra empresa ya se ha introducido, ya está en el mercado bien, está introduciéndose bastante. Está ocurriendo un crecimiento de nuestros, de los demandantes, el mercado está teniendo una aceptación y vamos a entrar a lo que se llama un punto de equilibrio. Ya, un punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio hace que vamos a dividir esto, esto lo vamos a dividir en dos.
Ya, esto lo vamos a dividir en dos, excelente, donde estamos es donde se ha introducido, donde empieza el crecimiento de la empresa, donde entra en equilibrio, ¿ya? Y aquí estaríamos hablando, como ya ha entrado en equilibrio, vamos a determinar que nuestros ingresos van a ser iguales a los egresos, ¿no ve? Estamos hablando de un punto donde ya ha entrado en equilibrio los dos, ¿no ves? Los ingresos son iguales a los egresos, ya sea que los ingresos sean lentos, ¿ya? Los ingresos están entrando lentamente, como aquí teníamos un lado negativo, aquí ya estamos determinando que los ingresos están ingresos y egresos están en un punto neutro, ¿no? Donde todo lo que ingresa es igual a lo que ingresa, estamos en un punto neutro, ¿no? En un punto donde el famoso es el status quo, ¿no? El status quo, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa cuando la empresa ya está bien establecida? Es decir, ya es una empresa madura, podemos decirle ahí, ya está bien establecida, ya tiene renombre, tiene un recorrido, es una empresa madura, es una empresa sólida, le diríamos, ¿no? Tal vez tenemos una empresa sólida, que está bien establecida, donde ya, por ejemplo, los ingresos son mayores a los egresos. Ya ahí vamos a hablar que la empresa ya nos está dando réditos, o sea, la misma utilidad está en su mejor momento, ¿no? La utilidad va a estar en su mejor momento. La utilidad está en su mejor momento, es decir, la empresa es bastante rentable, ya. Bueno, los ingresos son mayores a los egresos, es decir, hemos comenzado de donde los ingresos son menores a los egresos, es decir, o sea, estamos en un periodo y en proyectos se habla esto, ¿no? De decir que en la vida, cuando empiezas una empresa, las utilidades se ven a 2 años, a 3 años, depende del tipo de producto que se ofrezca, ¿no? ¿Ya? Por tanto, interviene mucho esta parte, ¿no? De ingresos y egresos en el tema de la teoría de la firma. Les va a servir bastante analizar esta parte, la teoría de la producción, ¿no? El tema de los costos, si los costos van acorde a los ingresos o más que todo se estrechan más a los egresos, o sea, es fundamental esta parte analizarla, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Y siempre hay que tomar en cuenta que una empresa en algún punto, si deja de innovar, deja de empezar a producir mayores bienes o se ve afectada por el impacto de alguna externalidad, va a entrar en declive, ¿no? Es decir, se va a ver afectada. Ese es el declive de una empresa, ¿ya? Va perdiendo credibilidad, es decir, se va a afectar y va a empezar a caer, ¿no ven? Hasta llegar al punto donde es su vida final, ¿no? de esa empresa. Hay varias empresas que cierran, ¿no? Y abren, es decir, también hay muchas empresas que no pasan de este punto, ¿no? Los ingresos respecto a los egresos van a empezar a caminar, pero se van a ver afectadas por este punto, es decir, van a tener menos ganancias de lo que invierten y por tanto este es su punto y van a empezar a entrar en declive y van a cerrar esas empresas, ¿no? Son pocas las empresas que empiezan a caminar y llegan al punto de maduración, ¿no? Donde generan bastantes utilidades, más utilidades y hacen que se establezcan, sean más sólidas esas empresas y lleguen, ¿no? O sea, muchas empresas también en este punto empiezan a caer, ¿no? Donde los ingresos son iguales a los egresos y empiezan a su fase de declive, ¿no? Muchas veces no llegan a madurar, ya sea porque hay muchos competidores o diferentes factores que influyen por ahí atrás, ¿no? En el tema del ciclo de vida de una empresa, ¿no? Ya, bueno.
Miren, es bastante importante entender esta parte, ¿no? Y nos va a ayudar a dar una perspectiva de cómo está establecida una empresa, cómo se maneja, es decir, qué fases tiene y en qué fases vamos a encontrar, ¿no? En cuanto a la oferta, es decir, cuando una empresa va creciendo, lo que el famoso se llama margen, ¿no? Margen de utilidades. Todos esos se analiza con gráficos y eso en teoría del productor se ve bastante, ¿no? Cómo se intersectan la, la curva marginal respecto a los precios y los precios variables fijos y cómo se van y en qué punto se intersectan y en qué punto es conveniente producir, ¿no? ¿Cuál es el margen de utilidad, ¿no? Respecto a los ingresos y los ingresos, el punto de equilibrio, vamos a determinar si conviene producir o no y a qué escala, o sea, a qué cantidad ya vamos a seguir produciendo y nos van a dar que los ingresos van a ser mayores a los egresos, por tanto la utilidad va a ser mayor, ¿no? Y en qué punto la empresa ya va a empezar a entrar en declive, ya sea porque, miren, cuando hay demanda de un producto, tienden a haber más ofertantes, ¿no ve? Es decir, o sea, imaginemos el tema de los barbijos, por ejemplo, en algún punto las empresas establecidas, ver, en el caso, tal vez un ejemplo más real acá de Bolivia, ¿ya? El, el tema de los oxígenos, ¿ya? El tema del oxígeno, ¿ya? Había empresas que estaban ya establecidas, ¿no ve? Esas empresas establecidas generaban o vendían lo que es el oxígeno en esos tanques, ¿no? En esos tanques de oxígeno, en esos tanques, los ofrecían ahí y se han debido dar cuenta que tal vez algunas otras empresas han querido incursionar, ¿no ve? Incursionar en el mercado de los tanques, tal vez sin ir muy lejos, el tema de los respiradores, no sé, allá había, ¿no ve? Empresas del exterior que ofrecían los respiradores, tema de esas máquinas para terapia intensiva. Y en Bolivia creo que se han creado unas dos empresas que ofrecían también respiradores, ¿no? Y dense cuenta que no ve que conforme había empresas establecidas que ofrecían, pero no daban abasto, lamentablemente, han empezado a incursionar otras empresas pequeñas, ¿no ve? Pero dada la caída de la... Y ahora habría que ver, ¿no? En qué situación están esas empresas. Miren, si es que han innovado más, deben estar estableciéndose un poco más, ¿no? Ahora, si es que por algún X o Y factores que haya pasado por ahí, se haya quedado en el camino y simplemente haya estado en este punto, ¿no? Por ejemplo, donde los ingresos eran menores a los egresos, ¿no? O sea, invertíamos más de lo que nos compraban, ¿no? Y quién sabe, hayan empezado a caer en un declive. Es por eso bastante importante analizar esa parte, ¿ya? Miren, bueno, a ver, tomando en cuenta eso, mira, vamos con el equilibrio, ¿ya? ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio el precio de equilibrio es el precio en el que un productor en un mercado libre, es decir, un mercado libre en los cuales existen varios proveedores y varios compradores, las curvas de oferta y demanda son agregadas, es decir, ¿no ves? La sumatoria de todas esas curvas las curvas de demanda individuales que hemos sumado, más las curvas de ofertas individuales que hemos sumado, es decir, las empresas que están ofreciendo a diferentes precios, así también como los compradores que compran a diferentes precios y demandan determinada cantidad, ¿no ve? Se van a intersectar, es decir, miren, las curvas de demanda, las curvas de demanda y de oferta agregada, ya las curvas de demanda y oferta agregada se van a intersectar, ¿no? Es el precio de cada producto se va a determinar en el punto en el cual las curvas de oferta y demanda se intersectan. Este punto se conoce como el precio de equilibrio en el mercado, ¿ya? Es decir, miren, si demandamos nosotros a este determinado precio, a un precio de 1, estamos dispuestos a comprar 4, la oferta, vamos a llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Si es que la oferta, por ejemplo, estaría por acá, démosle por acá, por ejemplo, miren, ya de 0.5, digamos, pónganle 0.5 a un precio de ya 7, miren, una cantidad de 7.
¿ya? 7, y uno de 0.5. En este punto se demandaba, o sea, se ofrecía 7 unidades y lamentablemente la demanda va a decir no, pero si por ese mismo precio, o sea, encontramos, eh, por ese mismo precio podríamos comprar más, es decir, a un precio se podría comprar, ¿cómo digamos esta parte? ¿Cómo les explico para que entiendan? A ver. Si un precio de $1, es decir, yo podría comprar más unidades, es decir, miren, aquí estaría ocurriendo un desplazamiento y este desplazamiento sería positivo o negativo, ¿ya? Este ejemplo está un poco, ¿ya? Este ejemplo está con el lado de un crecimiento, ¿ya? Pero debería ser por el otro lado, miren, para que me entiendan. Ya, miren, a un precio de 1.4, se ofrecían dos unidades de ese bien, ¿ya? Pero la demanda va a decir, no, miren, yo por el precio de $1, yo compraría 4 unidades. ¿No ven? O sea, yo no voy a demandar lo que tú ofreces a ese precio, ¿no? O sea, en vano vas a producir. Por tanto, la oferta tiene que adaptarse y va a llegar a este punto de desplazamiento, ¿no? Es decir, miren, a este punto de desplazamiento y va a decir, ya, está bien. Ya, a un precio de $1, ya un precio, ponle $1, ya, precio de $1, demandan 4 unidades de ese bien. Y yo como ofertante también tengo que adaptarme al precio de la demanda, ¿no? Es decir, o sea, van a jugar mucho estos papeles, ¿no? Es decir, cuando ocurra una escasez o un excedente, ¿no ve? Va a ocurrir un excedente o una escasez, se va a ver afectada y tiene que llegar a un punto de equilibrio donde consensúen, ¿no? Tanto los oferentes y los demandantes a un determinado precio, el oferente va a decir, yo tal cantidad te ofrezco y el demandante, yo tal cantidad consumo, ¿no ve? ¿Ya? Es bastante importante analizar esto. Miren, ahora vamos, miren, con el ejemplo de la escasez, ¿no ve? De la escasez del superávit, ¿no? Del exceso de demanda y el exceso de oferta. Miren, cuando tenemos nosotros la oferta y la demanda se intersectan en este punto, ¿no ve? Es decir, miren, a un precio de $2.50, este es el punto de equilibrio, se producen 35,000 unidades de ese bien, ¿no ve? 35,000 unidades de ese bien. Ok. Ahora imagínense que el demandante diría, miren, yo con un precio de 1.75, ya 1.75, yo te demandaría 50,000 unidades de ese bien. Pero el oferente va a decir, no, pero discúlpame, yo no puedo producir a ese precio esa cantidad. A ese precio yo te ofrezco una cantidad de 25,000. Uy, entonces, miren, está ocurriendo un exceso de demanda, es decir, las personas quieren demandar más a un precio menor, pero o sea, la misma empresa no puede producir, ¿no ve? Es decir, va a ocurrir un proceso de escasez. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre por el lado opuesto? Miren, el lado de la oferta, ¿ya? Miren, tenemos el punto de equilibrio, es decir, a 2.50 el punto de equilibrio se consumen 35,000 unidades de ese bien, ¿ya? Tanto por el lado de los demandantes y de los oferentes se produce 35,000 a este precio. Ahora bien, miren, el tema de la demanda dice, mira, el tema de la oferta, miren, a un precio de 3 yo te ofrecería 40,000, ¿no ve? Pero la demanda va a decir, no, disculpame, pero yo no voy a poder consumir, ¿no? O sea, el precio que me pides es muy elevado, pero la cantidad está bien, pero ese precio yo no voy a poder consumir. A ese precio yo solo voy a poder consumir 20,000 unidades de ese bien, ¿ya? Entonces te va a afectar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir un exceso de oferta, es decir, van a haber más empresas que ofrecen ese determinado bien,
pero no van a poderlas vender, no se va a poder comercializar, ¿no ven? O sea, va a tener, es lo que se llama exceso de oferta y exceso de demanda, ¿no? O sea, va en algún punto, va a escasear o va a empezar a haber superávit, ¿no? Es decir, o sea, las empresas van a empezarse a estocar, eh, como el precio esté elevado, digamos, imaginemos, en ese caso hipotético, el precio esté elevado, las empresas van a empezar a estocar en sus almacenes, ¿no? Como han producido más, van a estar, va a crecer, es decir, la producción va a estar ahí, amontonada. En el otro caso, el exceso de demanda, ¿no? Va a haber una escasez porque la gente está demandando más, ¿no es cierto? ¿De si bien? Ya, bueno, creo que ya es y media, ya. Vamos a quedar en esta parte. Mañana vamos a continuar ya con lo que es la parte de los ejercicios ya, de la oferta y la demanda, y cómo se van a desplazar ya, o sea, digamos, la oferta va a empezar a desplazarse y la demanda generando nuevos puntos de equilibrio, ya, y que en algunos casos nunca vuelven a su mismo lugar, ¿no? Siempre el tema de la inflación, ya factores más externos van a generar que nunca vuelva a su mismo lugar y por tanto va a empezar a subir, ¿no ve? Ya. Ya, bueno, espero que haya sido de provecho la clase. Mañana vamos a acabar con esta parte, Nels, por favor, vamos a quedar en eso. Mañana vamos a hacer los ejercicios para acabar lo que ya, con esto ya habríamos acabado lo que es microeconomía básica. Y la próxima semana ya estaríamos comenzando con macroeconomía, ya. Y pues bueno, ya espero estén viendo los videos también. Ya. Bueno, Nels, ¿me escuchas? Sí, sí. Ya, entonces, mañana resolvemos algunos ejercicios más, acabamos con esta partecita, ya mañana, que sea excepción, mañana, ya, y tal vez algunos días, porque igual hay que acabar esto, seguro ya va a comenzar sus clases también de ustedes, ¿no? En febrero. Ya, entonces, quedamos en eso, Nels, por favor. Ya, mañana más acabamos esta parte, y la siguiente semana ya comenzamos con macroeconomía. Dale, por favor. Sí, sí, está bien, muchas gracias, Oxy. Ya, listo, nos vemos, Nels. Chao, chao.